Muy buenos días a todos, muchas gracias por asistir a nuestro cuarto webinar. El día de hoy hablaremos de fines de soporte de productos Microsoft. Eh, el día de hoy nuestra persona encargada o nuestro speaker del día de hoy es Juan Pablo Corredor, especialista en licenciamiento Microsoft de controles empresariales. Él tiene 9 años de experiencia y los va a apoyar y soportar en cualquier tema de licenciamiento o cualquier duda que tengan hasta el día de hoy de licenciamiento. La idea y pues el propósito de la charla es mostrarles a ustedes toda la gama de soportes de los productos Microsoft que tienen. Y también a lo largo lanzaremos 3 sondeos. En este momento voy a lanzar el primer sondeo para conocer un tema específico. Y es, ¿tienen productos instalados SQL 2005, 2008 o Windows Server 2003, 2008 o Windows XP, Windows Vista en su organización? Se les mostrará en su pantalla esta pregunta. Entonces, por favor, contéstenos y ya le damos el paso a la persona, a Juan Pablo Corredor, el especialista en licenciamiento. Bueno, muy buenos días. Sí, así como dijo Henry, buenos días. Eh, Mi nombre es Juan Pablo Corredor. Yo soy la persona que va a darles esta conferencia, digamos, una charla acerca del soporte técnico que Microsoft da a sus productos y pues del fin de soporte de esos productos principales que incluso ustedes vieron en el sondeo. Por ejemplo, Windows XP, Windows Vista, vamos a hablar de Windows Server y vamos a hablar de SQL Server. La idea del día de hoy es que podamos entrar a revisar la importancia de por qué actualizarme una versión posterior, qué beneficios me da actualizarme una versión posterior y de pronto qué desventajas puedo llegar a tener quedarme en una versión como un SQL 2005, como un Windows XP o como un Windows Server 2003. Estamos viendo que en el sondeo hay aproximadamente 78% de las personas que en este momento tienen aún instalado versiones Windows Server 2003, SQL Server 2005, Windows XP o Windows Vista. Muy seguramente no sean en su gran proporción, muy seguramente no todas las empresas están bajo esas condiciones, pero aún tienen computadores y estaciones de trabajo. Muchas veces, y lo que nos hemos encontrado con los clientes, es que se les toca mantenerse así por algún X o Y aplicativo que no ha sido actualizado por el fabricante de ese tipo de software. Vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar de ese ejercicio y de por qué debemos ya empezar a pedir a esos fabricantes que empiecen a actualizar su software a versiones posteriores, que, que es pues lo ideal en este tipo de ejercicios. Voy a compartir la presentación en este momento. Bueno, vamos a hablar del primer producto, es SQL Server. Bueno, como nos dijo mi compañero Henry, cualquier pregunta que vayan teniendo ustedes dentro del trayecto lo pueden escribir en el chat, a mí me va a aparecer ahí en el mensaje, la discutiremos entre todos, que es la idea. Vamos a hablar inicialmente de un producto que es SQL Server. SQL Server, vamos a hablar del fin de soporte de este producto y de la última versión, un poco de la última versión, de algunas características de la última versión de producto que está en 2014. Si se dan cuenta, desde la versión 2005, prácticamente han salido ya 4 versiones, 5, bueno, 4 versiones contando la 2014. 2008, 2008 R2, 2012 y hoy en día estamos en el 2014. O sea, ya Microsoft ha lanzado dentro de su historia de SQL Server varios productos desde esta versión. Incluso de pronto algunos de ustedes incluso pueden llegar a tener todavía algún SQL Server 2000. Decimos que el 47, hay un estudio donde nos dicen que el 47% de las instancias que están instaladas hoy en día en SQL Server 2005 son propicias para que ya se puedan actualizar a versiones 2012, 2014, que es la última versión de productos. Incluso
herramientas como que ustedes puedan llegar a tener de Oracle, por ejemplo, o la competencia de Microsoft, son totalmente migrables a este producto. Microsoft hoy en día ha avanzado muchísimo en esta edición, en esta versión de producto SQL Server 2014, la cual nos está asociando muchas características de compatibilidad con muchas herramientas. Yo hoy en día SQL lo puedo conectar con muchos lenguajes, con muchos software de tipo ERP, de tipo CRM, de muchas características que nos puede llegar a ayudar. ¿Cuándo va a acabar el soporte de SQL Server 2015? El soporte principal que le da Microsoft para temas de Service Pack, de Hotfix, etcétera, etcétera, caduca en el 2014, en abril del 2014, del 2011. Pero el soporte extendido va a acabar este año, el próximo mes, mejor, hoy estamos a 31 de marzo, en 12 días. El soporte extendido para SQL Server 2005 va a acabar el 12 de abril del 2016. ¿Esto qué significa? Voy a avanzar y ahorita me devuelvo para ver los otros productos. ¿Y qué significa el fin de soporte extendido? Simplemente es que no va a haber ninguna actualización de seguridad. Ustedes saben que las actualizaciones de seguridad de SQL Server hablamos, no sé, los famosos parches, los famosos hotfix. Microsoft los está sacando poco a poco para X o Y motivo. Una vez llegue el 12 de abril, o sea, a partir del 12 de abril del 2016 de ese año, ya SQL Server no tendrá ninguna actualización. ¿Esto qué nos va a radicar? Nos va a dar vulnerabilidades en nuestro sistema. Ustedes saben que cuando, o sea, siempre hay personas, los cibernautas, los famosos hackers, están verificando cualquier tipo de vulnerabilidad dentro de un software. Y Microsoft para eso siempre saca ese tipo de actualizaciones, ese tipo de parches. Al ya no sacar actualizaciones para eso, sus sistemas, sus servidores, cualquier tipo de información dentro de su empresa va a ser vulnerable a cualquier tipo de ataque. Por ahí va a poder entrar algún virus. Entonces es muy importante saber que ya SQL 2005 va a estar totalmente fuera de cualquier tipo de soporte. Ustedes pueden tener algún beneficio de software assurance, etcétera, ya no van a tener ningún hotfix o no van a tener ninguna herramienta de actualización para 2005. Entonces es algo que hay que tener en cuenta en este caso. Mayores costos de mantenimiento. Esto también les va a afectar, no actualizar, va a costar más al final estar actualizando, porque si llegan ustedes a tener un problema de software, pues muy seguramente recuperarlo, actualizarlo, tener algún tema de intrusión dentro de su herramienta, les va a incurrir siempre costos adicionales, tiempo adicional, problemas adicionales dentro de su empresa. Incluso no estar actualizado nos puede llegar a infringir algún tipo de norma, ya que pues hoy en día las empresas reguladoras de software están rigiendo normas para que siempre se esté actualizado en las últimas versiones, y esto con el fin de la protección al usuario final. El tema de las data, por ejemplo, eh, es responsable de cada empresa proteger los datos de los usuarios. En el momento que llega a haber una intrusión de algún hacker, de una persona y roba esa información, la empresa se mete en un problema legal bastante importante. Entonces, muy importante llegar a saber ese ciclo de vida de soporte técnico que pueden llegar a tener los productos. Por ejemplo, las personas que tienen 2008 R2 dentro de su empresa van a tener soporte extendido hasta el 2019. Ya el soporte principal, que es el soporte donde incluye actualización, bueno, algún tipo de actualizaciones normales, ya caducó en el 2014, en julio 8 de 2014, y estamos en este momento en hotfix especiales. Cualquier vulnerabilidad importante, Microsoft saca y desarrolla algún hotfix importante, y va hasta el 2019. Ya 2012 va hasta el 2022, y todavía el soporte principal va hasta el 2017, y en SQL Server 2014, que es la última versión, pues estamos vigentes en este momento. Es muy importante llegar a saber, precisamente por esto que les comentaba, de llegar a actualizarse, llegar a pensar por qué no ve la versión 2014, qué diferencia hay, qué me incurre, por qué de alguna manera yo no podría evolucionar a una versión 2014.
Microsoft ha evolucionado bastante su plataforma de la versión de base de datos. Desde un SQL Server 2000, donde manejaban plataformas como XML o KPIs. En 2005, donde ya sacamos herramientas de Management Studio. En 2008, donde ya tiene temas de compresión de información, administración basada en directivas, capacidad de programación incluso. Ya en 2008 R2 se actualizó temas de data services, de integración con SharePoint e incluso de Power Pivot de memoria. O sea, ya tenemos consolidación de información y ya empezamos a manejar conceptos tan importantes y tendencias mundiales que hoy existen como la Big Data. En el 2012 ya incluso se vio la importancia y la necesidad que Microsoft tuviera y que los clientes tuvieran con sus bases de datos always on, que siempre esté disponible, que la información para los usuarios siempre esté totalmente disponible, que no haya ningún problema que de pronto se cae el sistema y ya los usuarios no puedan ingresar a la información, a una página web, a sus registros, no puedan volver a ingresar, sino que efectivamente ya podamos tener todo este tema de información. La calidad de los datos. Cuando hablamos de tendencias como Big Data, hablamos de la veracidad de toda esa gran información. Con SQL Server ya podemos tener una calidad de los datos, que toda esa información que me está llegando a mis sistemas, muchos de ustedes muy seguramente tienen herramientas de ERP, de CRM, donde están guardando información de ventas de las ventas que ustedes hacen diariamente, que pueden ustedes llegar a tener inteligencia de negocios totalmente. Con SQL en día 2014, el el dato o la inteligencia de negocios es mucho más fuerte y mucho más fácil de arrojar, integrado con herramientas, incluso Excel, o herramientas de data de Power BI, e incluso SQL Server 2014 hoy en día en su edición Enterprise. Clientes que tengan Enterprise con software Azure, con SQL Server Enterprise, de visualización para inteligencia de negocios que se llama DataSense, ya totalmente gratuita. Y esto simplemente para que ustedes puedan ver scorecards grandísimos de información desde celulares, desde tabletas, desde una página web, y lo puedan ustedes desarrollar perfectamente dentro de sus herramientas, disminuyendo a manera que va evolucionando las versiones de bases de datos como SQL Server. Esto es algo muy importante que podamos llegar a tener. ¿Qué beneficios hay de actualizarse? Definitivamente, Microsoft cada vez que saca una versión posterior, algo que revisa siempre es el rendimiento. Con las bases de datos en SQL Server 2014 van a tener ustedes hasta 30 veces más rapidez de las transacciones en memory con OLTP y rendimiento 100 veces mayor en reportes en memory, en almacenamiento de las columnas. O sea, estamos hablando de mucho más rápido la información en la búsqueda de la información de nuestros datos en la empresa. Lo que les comentaba de Always On. Provee una alta disponibilidad, ahora hasta 8 réplicas en SQL Server 2014. O sea, eso es que estamos replicando dentro de la misma información. Cuando yo activo un servicio de Always On en SQL Server, estoy replicando hasta 8 veces la información para que no se me pueda llegar a perder. Y el tema de la escalabilidad, eso es algo muy importante. Escalabilidad en cómputo, redes y almacenamiento, está totalmente integrado con las últimas versiones de sistema operativo como Windows Server y soporta hasta 640 procesadores lógicos. Esto es que pueden ustedes tener la super máquina y este producto les va a rendir al ritmo que les tiene la máquina que ustedes han invertido. Lo más importante para una empresa cuando hablamos de datos, la seguridad. Hay estudios incluso de Gartner donde nos dice que la base, esas SQL Server es de las bases de datos menos vulnerables en los últimos 5 años. Estamos en los cuadrantes de Gartner más evolucionados. Y incluso aconsejan Microsoft SQL Server 2014, grandes empresas estadísticas aconsejan que utilicen este producto y ojalá la última versión, que la última versión cada vez trae mejoras en cuanto a la seguridad de la información y los datos. Mantiene el cumplimiento con las regulaciones como PCI, las de HIPAA, la Circular 52, evitando que el administrador de la base de datos pueda ver las tablas de los usuarios. Muchas herramientas
conectadas, digamos, a una página web, donde un usuario ingresa un usuario y la contraseña. Hay normativas donde dice que el administrador no puede ingresar a esas tablas, porque personalmente nadie puede saber y tiene que estar totalmente cifrado una contraseña que yo habilite dentro de un portal. Actualmente el soporte en todas las versiones y actualizaciones de seguridad y hotfix. SQL Server 2014, como lo vimos en un cuadro, hasta el 2022 tiene el soporte extendido, o sea, tenemos muchísimo tiempo para aprovechar ese producto y poderlo utilizar. Y la infraestructura de datos optimizada. Pueden ustedes manejar esto hoy en día con virtualización, consolidando totalmente la plataforma. Ya no necesitamos una cantidad de hardware, sino que incluso basado en el licenciamiento podemos ahorrarnos bastante dinero teniendo en cuenta los derechos de virtualización de productos como SQL Server en su edición Enterprise. Y modelos híbridos. Yo con SQL Server, yo ya no necesito solamente tener mis bases de datos y tener un data center inmenso que no me cabe ya en el cuarto frío de la empresa, sino que perfectamente puedo tener escenarios desarrollados en la nube. Puedo tener recuperación de desastres, tener mi base de datos acá y hacer mi recuperación de desastres en la nube. Es totalmente compatible, totalmente habilitado, totalmente rápido, totalmente configurable de acuerdo incluso a tiempos, cada 8, cada 15 días, si quieren todos los días hacer una replicación a la nube, lo pueden hacer perfectamente como un tema de recuperación de desastres y poder de alguna manera liberar hardware que tenemos en este momento, a punto incluso de ya volverse obsoleto y tener totalmente información y mucho almacenamiento en la nube. En la nube recuerden que yo puedo tener incluso mi redundancia, o sea, tener georredundancia, o sea, no solamente tener un data center en un solo sitio, sino que eso me esté dando redundancia en varios continentes del mundo. Entonces, el tema de recuperación de desastres siempre, siempre va a ser muy importante. En SQL Server 2014, pues si yo me voy a las empresas que incluso tienen 2005 y 2008, yo creo que conocieron ediciones como estándar, incluso como web, ediciones Workgroup, edición estándar, edición Enterprise, edición Data Center, eso manejaba una gran cantidad de ediciones. Hoy en día con SQL Server 2014 manejamos solamente 3. Edición estándar, edición Business Intelligence y edición Enterprise. Prácticamente en qué radicamos la diferencia. Pues la estándar es la que maneja sobre todo la información de los datos, mis bases de datos, la programabilidad, el análisis de datos. Pero si yo quiero ya ir al mundo de la Big Data, al mundo de las tendencias de inteligencia de negocios, a que todos esos datos me puedan dar soluciones en mi negocio, de, oiga, ¿por qué no vende mejor esto? ¿Por qué no lo manejamos de esta forma? ¿Por qué en cierta temporada de tiempo sacamos ciertas promociones? Una herramienta que me ayuda a tomar decisiones. Pues ya vemos las ediciones Business Intelligence y la edición Enterprise, en la cual me da seguridad avanzada, me da toda la información con inteligencia de negocios, autoprovisionamiento de inteligencia de negocios, incluso integrado con herramientas como con Excel, que tiene herramientas de Power Pivot, Power View, Power Maps, adicional, herramientas que hoy en día tiene Microsoft como Power BI o incluso con Enterprise, como les comentaba, del DataSense que ustedes lo tienen. La diferencia prácticamente entre un Business Intelligence y un Enterprise está todo el tema de alta disponibilidad y el de siempre disponible. Entonces voy a poder tener una infraestructura bastante amplia donde pueda garantizar la disponibilidad siempre de mis servidores. Hasta aquí quisiera saber, hablando del tema de SQL Server, si tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de duda. No veo ninguna en el chat hasta el momento. Bueno, ya para continuar y seguir sabiendo, conociendo cuáles son sus requerimientos, lanzamos esta otra pregunta pues, para saber si tienen contratos adquiridos con beneficios de Software Assurance. Esto pues, para los que no los tengan, poder explicar un poco más a profundidad eh, de que si los beneficios de Software Assurance, y creo que Juan Pablo nos puede explicar pues la finalidad como tal. Entonces, Juan, le abro el micrófono y por favor a los participantes por colaborarnos con la encuesta, con el pequeño sondeo que se está realizando. Creo que sí, Henry.
Esta pregunta la hacemos inicialmente para ver en sus contratos que tienen de beneficios de software assurance. Y esto es porque muchos de ustedes muy seguramente en este momento se están pensando, oiga, bueno, sí me interesa SQL Server 2014, pero pues uno hacer un cambio de una herramienta productiva de un momento para otro es muy complicado. Muchas veces necesitamos hacer pruebas de nuestra infraestructura, a ver si funciona, a ver si es viable que nosotros podamos llegar a actualizarnos a una versión posterior. Resulta que entre los beneficios de Software Assurance existen unos que de acuerdo a la inversión que ustedes han hecho tecnológicamente en sus productos, primero, pues obviamente ya les da la opción de actualizarse a la última versión. O sea, si ustedes tienen el Software Assurance activo en este momento, o estuvo activo hasta el lanzamiento de SQL Server 2014, ustedes ya tienen en este momento la posibilidad de actualizar, o sea, no tienen que invertir en absolutamente nada. Software Assurance ya les dio la última versión. Lo segundo, ya igual para los que necesiten me pueden escribir o nos pueden escribir a controles empresariales, a la opción de mercadeo, revisar las personas que están contestando esas personas que me están contestando en ese momento que sí tienen beneficios de software assurance, poder llegar a revisar si ustedes tienen algo que se llama pruebas de concepto. Dentro de los beneficios de software assurance, como se los digo, todo depende de si lo tienen activo de acuerdo a las licencias que hayan adquirido. Pueden tener pruebas de concepto para revisar si es viable actualizarse a 2014. Es simplemente llegar a hacer una prueba totalmente, o sea, ya ustedes, Microsoft por el beneficio de software assurance les va a pagar al socio de negocios que ustedes decían, en este caso controles empresariales, eh, hacer el procedimiento técnico de poner una máquina, actualizarla a 2014 y poner el programa o el software allí el programa o el software allí. Entonces es muy importante llegar a revisar esto. Por eso es que nos gustaría saber quiénes tienen software assurance que ustedes puedan llegar a conocer y revisar dentro de sus beneficios. Incluso ustedes lo pueden ver desde el portal de BRSC. Como les digo, si ustedes no saben hacerlo, no saben si lo tienen o no lo tienen, nosotros podemos asesorarlos en ese ejercicio y poder ustedes llegar a determinar si desean saber o conocer cómo sería actualizarme a mi versión 2014. Bueno, Juan, aquí Magali nos pregunta por cuando hablan de virtualización en SQL Server, pues cuando hablamos de esto, ¿podríamos contestarle por favor a Magali Leal? Claro que sí, y es muy buena pregunta. Eh, Cuando hablamos de virtualización es muy sencillo. Resulta que hablando y teniendo en cuenta las ediciones que les mostré de SQL Server, en la manera de licenciamiento, ustedes con SQL Server y obviamente atado a los beneficios siempre de software assurance, por ejemplo la edición Enterprise, ustedes pueden licenciar. Hoy en día SQL Server se licencia por Core en su edición Enterprise y en su edición estándar y Business Intelligence, servidor más cal, estándar también vale por Core. En la versión Enterprise, cuando yo tengo una infraestructura de virtualización bastante grande, yo puedo llegar a licenciar los procesadores, los core físicos de la máquina. Y de ahí para adelante en ese host físico que yo tengo, llegar a legalizar todas las máquinas virtuales que se tienen en ese host físico. Normalmente Microsoft tiene una regla y eso es algo muy importante que ustedes deben tener en el licenciamiento. Microsoft tiene una regla en SQL Server que el licenciamiento, que lo mínimo que yo debo licenciar tengan o no los tenga asignados son 4 core en una máquina virtual, en una máquina física. Entonces, si ustedes en las máquinas virtuales que están poniendo ponen de a 2 core, cada máquina virtual debe licenciarla con 4 core. Entonces, el beneficio que me da la virtualización ilimitada es que yo licencio ya los core físicos y ya no importa las máquinas virtuales si les asigno solamente un procesador lógico o dos o tres, bueno, no me importa. Ya se los puedo asignar y ya tengo licenciado toda mi infraestructura virtual. Entonces, esto es un beneficio que me da cuando yo licencio los core físicos dentro de la información. Ya las máquinas virtuales como una edición estándar, pues ya lo que necesitaré entrar a revisar es
cómo estoy licenciando, cuántas máquinas estoy asignando en las máquinas virtuales. Recuerden que cuando yo licencio, por ejemplo, con una edición Enterprise, yo puedo instalar estándar sin ningún problema cualquier tipo de edición. Entonces, no necesariamente si yo tengo Enterprise tengo que instalar Enterprise, también puedo virtualizar la edición estándar. Entonces hay beneficios por adquirir algunos productos de SQL con sus beneficios de software assurance, incluso con la movilidad. Muchos de ustedes tienen infraestructuras como VMware, en la cual están haciendo movilidad dentro de sus granjas de servidores, o movilidad incluso cuando los tienen sincronizadas con la nube. Un beneficio de software assurance de SQL Server Enterprise me da derecho a que si yo hoy puedo tener en este momento mis máquinas virtuales en mi data center local, pero en algún momento y por el vMotion que me maneja herramientas como VMware, ustedes puedan hacer movimiento de esas máquinas virtuales a otro servidor. Eso es un beneficio de software assurance y ese movimiento ustedes lo pueden llegar a hacer, lo pueden llegar a programar y el beneficio les permite hacer esa movilidad. Bueno, Espero Juan, haber contestado tu pregunta. ok. Juan, Sí. también nos pregunta Miguel Ángel Carvajal sobre las características que ofrece SQL Server 2014 respecto a la sincronización de datos entre bases SQL y bases de otros proveedores. Nos hace esta pregunta. ¿Podríamos darle la contextualización y continuamos y lanzamos ya, mostramos los resultados para saber el objetivo como tal? ¿Le repito la pregunta, Juan? No, está bien. Ok. Está revisando si las preguntas, no, bueno, la pregunta es muy técnica. Pues Microsoft en SQL Server 2014 habla mucho en el tema de la rapidez con la cual puede llegar a hacer esos procedimientos versus otros fabricantes. Incluso como les decían los cuadrantes de Gartner, en ese tipo de características Microsoft está como primero. Eso quiere decir que en los estudios que se han realizado Microsoft ha mejorado mucho en este tipo de sincronización. Me gustaría de pronto, si tienes ese escenario, de pronto en tu empresa, llegar a revisarlo más adelante, que nos dejes sus datos y nosotros podemos revisarlo ya un poco más técnicamente esa información, pero sí, prácticamente una de las grandes diferencias es la rapidez con la cual la rapidez con la cual se está haciendo hoy en día esa sincronización de los datos. La latencia con la cual se está manejando la información es mucho más rápida. Si quieres, Henry, puedes abrir el sondeo de los Perfecto, datos. ya cerramos y vamos a mostrar los resultados de lo que nos contestaron. Perfecto. Bueno, me dicen que el 33% de las personas conectadas tienen contratos con software Assurance. Me gustaría que evaluáramos esa posibilidad que les comentaba, llegar a revisar si no los conocen, llegar a revisar qué beneficios de software Assurance, incluso dentro de los beneficios de software Assurance hay incluso capacitaciones de productos. Ustedes tienen compradas licenciamiento de servidores dentro de sus contratos Microsoft. Tienen capacitaciones tipo e-learning donde pueden ustedes entrar a revisar ya estas nuevas características de estos productos como SQL Server 2014 de manera técnica y de autoestudio. E incluso hay beneficios de software assurance que me da capacitaciones presenciales en CPLS de Microsoft pues, certificados por Microsoft. Les da el curso, les dan bueno, ciertas horas, ya tengo que escoger el curso a ver si les puede llegar a alcanzar o a complementar una certificación para algunos de ustedes que es muy importante. Ok. Vamos a continuar con la presentación. Otro de los productos que quiero mostrarles el día de hoy es Windows Server. Windows Server Windows Server es uno de los productos yo creo que toda empresa tiene. Es el sistema operativo por excelencia de servidor de Microsoft, en la cual Microsoft ha desarrollado muchas características y mejoras en este producto. También vamos a ver el fin de soporte de Windows Server, en este caso desde sus ediciones principales. Y qué beneficios también igualmente hay al actualizarme a Windows Server 2012. Hay muchas mejoras en las características, en seguridad, en los roles, en la sincronización que puedo llegar a tener con herramientas de la nube. Acá prácticamente estamos viendo que también hay un 34% de las instalas de Windows Server que son versiones 2003 o más. O sea, hoy en este momento, y pues como muchos de ustedes contestaron, muy seguramente todavía tienen algún servidor que no han podido por alguna herramienta, por algún sistema, todavía actualizar de la versión 2003.
hay usuarios con una gran cantidad de usuarios todavía con 2008 y pocos se han migrado a 2012, aunque poco a poco han hecho este ejercicio. ¿Cómo aplica el soporte técnico acá en Windows Server? Resulta que ya Windows Server, bueno, Microsoft en su historia y en su cronología de Windows Server ha sacado versión pues, desde casi que 2000. Ha sacado la versión 2003, luego sacó la versión 2003 R2, luego sacó la versión 2008, luego sacó la versión 2008 R2, 2012 y estamos en la versión 2012 R2. Voy a hacer un pequeño paréntesis, explicarles el tema de R2 para que de pronto algunos no los tienen muy claro. La versión 2000, la versión R2 es una versión nueva, no es una actualización tipo Service Pack o un tipo hosting, no, es una actualización, una versión de producto totalmente nueva. Es decir, que si entre sus contratos en algún momento compraron 2012, lo compraron sin software assurance, y ya Microsoft en ese momento está 2012 R2, ustedes no tienen la actualización a esa versión 2012 R2. Eso es una versión, no es como decir 2013, 2014, sino que Microsoft le pone un release 2 del producto, donde le hace algunas ciertas mejoras de acuerdo a feedback que incluso los clientes nos van dando. Si se dan cuenta, hoy en día hay algunos clientes, hay una gran base, como lo veíamos en el cuadro anterior, un gran porcentaje de usuarios que tienen Windows Server 2003 aún, incluso Windows Server 2003 R2. El soporte extendido de este producto fue hasta el julio del 2015. 14 de julio del 2015, es decir que en este momento, hoy estando en el 2016, ya nos tiene soporte este producto, ya nos está generando hotfix, actualizaciones, y entonces este producto entra a ser totalmente vulnerable. Ya sus versiones 2008 ya nos queda prácticamente 4 años, menos de 4 años, para que finalice su soporte técnico. Y pues en sus versiones 2012 ya va hasta el 2023, ya en el 2008 incluso ya no tenemos el soporte técnico principal, ya todo es con soporte técnico extendido, que son especiales, como el soporte especial que hay para alguna vulnerabilidad especial que haya detectado Microsoft, está con hotfix que toca instalarlo, pero ya de pronto no viene con actualizaciones automáticas. Entonces es bueno saberlo y es bueno siempre tenerlo en cuenta dentro de nuestra plataforma y sobre todo nuestro sistema operativo de servidor, que es donde, al ser una plataforma, es donde vamos a poner ahí toda la información de nuestros datos. ¿Cómo le afecta esto? Pues definitivamente Microsoft dejará de lanzar todas las actualizaciones de seguridad para cualquier versión, ya la dejó de lanzar. Si aún se tiene Windows Server 2003, como les decía, la recomendación es que empiecen a actualizar, empiecen a revisar escenarios de infraestructura, planearlos, ejecutar una estrategia de migración. Yo sé que es muy difícil llegar a decir, bueno, ya definitivamente nos vamos de 2003 a 2012. Yo sé que es muy difícil. Por lo que les decía, el tema del hardware, el tema de los fabricantes de software. Hay fabricantes de software que definitivamente nos dicen, no, esa herramienta ERP o esa herramienta de contabilidad solamente funciona en Windows Server 2003. Yo creo que debemos, como clientes, tener todo el derecho de empezar a actualizar o pedirle a nuestros fabricantes que empiecen a actualizarse. Esto es muy importante. Siempre se han detectado fallas, como les decía, fallas de seguridad, vulnerabilidades, como le dice. Hay cibercriminales, como les decía, que siempre están tratando de infectar los sistemas operativos y el software. Siempre vamos a tratar de encontrar una necesidad de estar actualizados siempre. Por eso Microsoft siempre está sacando esas actualizaciones automáticas y esos parches de seguridad y esos hotfix. Entonces sí es bueno tener, Microsoft incluso tiene herramientas, aquí yo comparto un vínculo abajo, donde desde allí pueden tener ustedes herramientas de diagnosticar qué pueden pasar ustedes ya en la versión 2012, qué necesitan mejorar y obviamente nosotros como controles empresariales podemos aconsejarlos bastante en ese ejercicio. Pero sí es recomendable llegar a pasar ese proceso. ¿Qué beneficios tiene actualizar a Windows Server 2012? Yo diría que todos los beneficios del mundo tienen, porque es nuestra plataforma, como les decía, esto es lo más importante para poder llegar a instalar varias herramientas.
poder ejecutar cargas de trabajo mucho más importantes, disponer opciones de recuperación sólidas, recuperar la inversión rápidamente. Ustedes verificarán que el ROI al instalar Windows Server es mucho más rápido. Van a poder crear, implementar muchas más fácilmente políticas de grupo de trabajo, aplicaciones de entorno local y proveer un acceso mucho más seguro a sus herramientas, crear una VPN allí, incluso utilizar características de Windows Enterprise con Windows Server 2012 R2 es mucho más fácil. Todo se está conectando. Tener Windows Server en su herramienta me da acceso a que los usuarios que hoy en día se estén actualizando Windows 10 y en una edición Enterprise ojalá puedan tener sincronización con sus directorios activos, ya no crearle VPN, sino que entren un acceso directo a sus herramientas, para hacer un proceso mucho más seguro en sus ejercicios. Algo muy importante en Windows Server, el rendimiento. Es mucho más escalable, mucho más eficaz ejecutar cargas de trabajo ahí de mayor trabajo, y hay algo muy importante en Windows Server. En Windows Server Microsoft hasta su versión 2008, igual que en SQL, tenía miles de ediciones. Tenía la edición SQL, bueno, así como en SQL yo les nombré de Workgroup, de estándar. En Windows Server existía también incluso una hecha para Titanium, Web, Enterprise, estándar, Data Center. Hay una cantidad de ediciones que muchas veces uno como cliente puede llegar a decir, oiga, pero ¿qué compro? Tanta cosa, no sé, deme estándar, porque es lo estándar. Hoy en día Windows Server tiene solamente dos ediciones. En su versión 2012 tiene solamente dos ediciones. Edición estándar y edición Data Center. Algo que mejoró bastante Microsoft es que simplificó la manera de que ustedes como cliente puedan llegar a escoger qué necesitan. Es decir, en Windows Server ustedes tienen la decisión de estándar y Data Center dependiendo de su infraestructura virtual. ¿Por qué? Técnicamente un servidor estándar, un producto, un sistema operativo estándar y un sistema operativo de data center son exactamente iguales. ¿En qué me diferencia? En mi licenciamiento de virtualización. Estándar, por cada licencia que yo compre, me da derecho digamos, a un host físico que tenga dos procesadores físicos, no hablo de core, y que instale dos máquinas virtuales. O sea, por cada licencia estándar me da dos máquinas virtuales. En cambio, data center, por cada host físico, me da ilimitadas máquinas virtuales. Entonces hay una gran diferencia en la cual si ustedes ya en este momento tienen muchos servidores físicos y por qué no pensar en un ambiente virtual y si tienen ustedes de pronto una máquina muy buena que soporte una gran cantidad, 6, 7, 8 máquinas virtuales, una opción data center es algo que les va a ustedes ser muy rentable llegar a estandarizar con ese tipo de productos. Entonces es sencillo y rentable, como dice aquí en la diapositiva, pueden ya suministrar mucho mejor almacenamiento, funciones de arquitectura de red, multiempresa para almacenamiento, conectividad con hardware, igualmente tienen mucha conectividad con sistemas en la nube para réplicas o información. Entonces, estamos haciendo cosas bastante interesantes en esto y pues es muy bueno llegar a que podamos ver la opción de instalar la versión Windows Server 2012. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? Quisiera como escucharlos, si lo han pensado. De pronto me gustaría revisar el que de pronto los ha detenido, si ya tienen de pronto ustedes la opción de migrar a una versión 2012 R2 o un SQL Server 2014, ¿qué de pronto les puede llegar a detener? Bueno, mientras vamos haciendo esas preguntas, vamos a lanzar nuestro último sondeo para medir la importancia de cómo creemos esto. Entonces, en la pantalla se encuentra la pregunta sondeo. ¿Qué tan importante es para usted estar actualizado a las últimas versiones de productos de software? Entonces allí pueden contestarnos y pues si tienen alguna duda, si quieren hablarnos, si quieren escribirnos, recuerden que en la pestaña de su chat del programa hay una mano. Quienes levanten la mano les abriremos el micrófono o nos pueden escribir al chat o si quieren nos pueden escribir también a mercadeo@coen.co. Cualquiera de las herramientas para comunicarnos sería bastante útil. Entonces, no sé pues si tienen alguna otra duda, si Juan quiere compartirnos algo, parece que tiene unas fallas de conexión de esto. Entonces,
Ya estamos obteniendo los resultados. Si alguien tiene alguna duda, por favor, háganosla saber. Tenemos una, dos, tres preguntas por interno. Las contestaremos pues para agilizar un poco la presentación. Al final de la misma, si nos quedan algunas dudas y ya compartiremos. Juan, ya establecimos la conexión nuevamente. Sí, ya los escucho, les pido mil disculpas, hubo aquí un problema, no sé, conexión limitada me pareció en un segundo, pero ya. Listo. Eh, Entonces voy a compartir las respuestas del sondeo para así irnos midiendo. Bueno, Juan, ya están en pantalla. ok, listo, perfecto. Vemos que para la gran mayoría de personas, casi que el 91% de las personas en lo que es importante, incluso muy importante, llegar a estar actualizado. Y es la idea, y es la mentalidad que yo creo que muchos de nosotros tenemos llegar a estar, eh, pues podemos llegar a tener en cuenta, y es por las vulnerabilidades que siempre llegamos a tener. Eh, yo creo que con esto incluso vamos a ver el último producto, voy a presentar la información y ver un último producto. Son 10 minutos que nos queda de tiempo y es perfecto. Eh, es muy importante llegar a revisar uno que es Windows 10. Voy a contestar algunas preguntas que están haciendo en la parte de sondeo. Mm, Me preguntan de cuándo va a salir la versión 2016. Pues Microsoft no ha oficializado una fecha. Microsoft ha dicho que para el segundo semestre de este año muy posiblemente pueda llegar a ser el lanzamiento de la versión 2016. Entonces esto también es otra parte muy importante de esos productos y es que ya gracias a los beneficios de Software Assurance, los que lo tengan activo para prácticamente el resto de este año, Microsoft va a lanzar este producto, van a ustedes ya tener el beneficio. Lo veo de pronto un poco distante. Microsoft normalmente para cuando sale Windows Server siempre saca primero unas versiones de prueba, unos release candidate antes de su lanzamiento final. Entonces, pues, estaremos esperando una voz oficial. Microsoft ha puesto fechas, pero pues, digamos que ha puesto tentativas, pero no ha hecho un horario, una fecha especial para este producto. Creo que está manejando algunas versiones ultimátum de este producto. Ok, me hacen una pregunta de licenciamiento Magali de cuando uno quiere manejar un servidor de réplica de SQL Server, ¿debe tener licenciado dos veces el SQL? O sea, ¿debe tener licencia para el servidor principal y licenciar para el servidor de réplica? Diría que cuando nosotros manejamos en SQL Server un ambiente, esto algo de réplica, no sé si Magali lo manejas a una manera de clúster. En SQL, cuando yo manejo un proceso de clúster activo-pasivo, yo solamente licencio los activos. Pero si mi réplica siempre va a ser always on y todo va a ser activo-activo, debo licenciar los dos servidores. Ok, ¿cuándo se usan cómo funciona el licenciamiento cuando se usan máquinas virtuales? Esto tanto para el sistema operativo como para base de datos. Ok, para el sistema operativo es muy sencillo. Yo tengo que ver en ambientes virtuales, muy seguramente yo tengo host, no necesariamente tengo que tener el hipervisor de Microsoft, Hyper-V, puedo hacerlo con cualquier hipervisor de otro fabricante. En el host, ustedes tienen que ver cuántas máquinas virtuales van a instalar. Y de acuerdo a eso, ustedes hacen la compra de las licencias. Entonces es muy sencillo. Bueno, el host debe tener mínimo dos procesadores. Si tiene más procesadores, pues tienen que adquirir más licencias. Eso sí, cada licencia, tanto estándar como data center, me cubre dos procesadores. Eh, entonces, yo tengo un host físico llamado A. En ese host físico voy a instalar 6 máquinas virtuales. Como cada licencia de Windows Server estándar me da 2 máquinas virtuales, yo en teoría debería comprar 3 estándar. O un data center que ya me cubre esas 6 máquinas virtuales o mucho más. El licenciamiento es por procesador por procesador físico, es decir, cada licencia me cubre 2 procesadores físicos del host donde voy a tener la máquina virtual. Y algo muy importante,
se necesita CAL para cada usuario o dispositivo que se vaya a conectar al servidor. O sea, aparte de yo de licenciar mi producto Windows Server estándar y mi data center o mi data center, debo licenciar los usuarios que se van a conectar a mi directorio activo o a cualquier recurso del servidor que vaya a utilizar o a las máquinas virtuales. Licenciamiento es por host y en ese host tengo que contar primero cuántos procesadores físicos hay y segundo cuántas máquinas virtuales hay. Y ahí puedo entrar a revisar. Entonces, un segundo ejemplo. Digamos que yo tengo un host A. Ese host A tiene 4 procesadores físicos y tiene las mismas 6 máquinas virtuales. Pues yo ya sé que con 3 licencias estoy cubriendo ya 6 procesadores físicos, entonces me está cubriendo mi host y además me está cubriendo las 3 licencias, las 6 máquinas virtuales. Entonces, tengo que siempre llegar a revisar, a hacer mi arquitectura donde voy a decir, bueno, cuántos hosts físicos necesito, cuántas máquinas virtuales necesito y ya el resto es un costo-beneficio. ¿Qué me conviene más? ¿Qué es más económico? ¿Un estándar o un data center? Yo creo que arriba hay otra pregunta de cuánto puede valer un SQL Server Enterprise estándar. Pues Microsoft tiene muchos precios estimados y me gustaría revisar es qué tipo de empresas son ustedes, a dónde podríamos revisar, porque pues saben qué precios hay para entidades de gobierno, comercial, académico. Nos podemos entrar a hacer una conversación, ustedes me pueden escribir a mi correo en caso de alguna duda adicional de costos, de producto, de licenciamiento, de actualizaciones y podemos entrar a revisar mucho más a profundidad este ejercicio. Bueno, por último, me quedan 5 minutos. Voy a mostrarles el tema de Windows, el soporte de Windows XP. Muchos de ustedes ya saben que finalizó y pues por qué actualizarnos a Windows 10. Inicialmente, el fin de soporte de Windows XP se dio en el 2014, el soporte extendido. A abril del 2014. Entonces aquí ya prácticamente salimos de ese soporte técnico, ya Windows XP no hay ninguna actualización. Es el sistema operativo más vulnerable ahorita para este ejercicio. Windows Vista, usuarios que tienen Windows Vista por X o Y motivo, va hasta el 2017, o sea, hasta el próximo año va a salir de soporte técnico extendido. Y ya versiones como muy seguramente hoy en día tiene la gran mayoría de usuarios, tiene Windows 7, Windows 8, Windows 7 va hasta el 2020, Windows 8 hasta el 2023 y como muchos saben, y si no lo sabían, hoy en día estamos en la versión Windows 10 de Microsoft. Windows 10 Microsoft lo ha oficializado como su última versión, como que de ahí no va a haber otra versión nueva, sino van a haber actualizaciones, hagan de cuenta como un teléfono, como un celular, que simplemente van sacando esas actualizaciones nuevas, obviamente hay que tener hardware disponible y todo esto. Para Windows 10 fue lanzado el 29 de julio del año pasado, del 2015. Para aquellos empresas que ya, o ustedes que están interesados en actualizarse, y no sé si sabían esto, Windows 10 es gratis en este momento. Sí, es gratis. Los usuarios que tienen Windows 7 o Windows 8, edición hogar incluso, o sea, ustedes en sus casas, o edición profesional, pueden obtener la actualización gratuita a la versión de Windows, de Windows 10. ¿Sí? Se les actualizará según su edición. Si es Home, a Home 10. Si es Professional, a Professional 10. ¿Cuáles no aplican si tienen instalado Enterprise? Enterprise no aplica para la actualización gratuita. Solamente edición Home o edición Profesional. No es una versión de prueba, esto es algo muy importante, es la versión completa, full, y ustedes la instalan y ya se van a quedar con esa versión de Windows 10 para siempre si así lo necesitan. ¿Qué necesitan para aprovechar esta oferta? Lo primero es que esto está disponible hasta el 29 de julio del 2016. O sea, nos quedan pocos meses para los que no han decidido actualizarse o no sabían que podían actualizarse gratis a Windows 10. Tienen hasta el 29 de julio para hacer esa actualización. ¿Qué pasa si llega el 30 de julio y no se han actualizado? Ya Microsoft no va a arrojar más esa actualización. Eso, ¿cómo se hace? Es por medio de Windows Update, se arroja una actualización al sistema operativo. Eso hay forma de forzarla, hay por ahí unos foros, incluso de Microsoft, donde se puede forzar un poco esta actualización.
y se hace la versión. No hay que formatear, no hay que nada, no va a impactar a sus estaciones de trabajo. Hoy en día ya Windows 10 es muy confiable, es muy fuerte. Ya muchos fabricantes de software incluso ya han adaptado, ya después de 6 meses, 7 meses que ya llevamos, después de su lanzamiento, ya han adaptado bastante su software a Windows 10. Y hay cosas muy interesantes en ese sistema operativo. Ahí visualmente versus 2008 ha cambiado bastante. Entonces es bueno obtenerlo. Acá tengo la página por si quieren ustedes saber un poco más de Windows Upgrade y poderse actualizar a la versión gratis. Es totalmente gratuita, como les decía, no van a tener ningún problema, no se les va a cobrar después, nada. Ustedes ya se van a poder actualizar y esa va a ser su última versión. ¿Qué beneficios hay para actualizarse? Es muy sencillo, es mucho más familiar. Muchos cuando se pasaron a Windows 8, lo primero que nos impactó, y yo creo que a todos, y me incluyo, es el botón de menú. Oiga, le doy menú y me aparece otra pantalla totalmente distinta y no sé cómo buscar mis programas. Hoy en día ya tengo otra vez mi opción de menú, donde incluso quiero buscar mis programas, pues busco todos los programas, lo busco en manera archivo, lo busco en manera de cosas. O sea, en realidad ya funcionó nuevamente mi producto de Windows, aparecen las opciones más usadas o simplemente todas las aplicaciones, como me aparecían normalmente en el menú, obviamente en bonito le llamo yo. Más rápido y más compatible, se inicia un 28% más rápido que en Windows 7, se reanuda mucho más rápido cuando está ahí, ahorita por el tema de racionamiento, de ahorro de energía y todo esto, muchas empresas están optando por entrar a suspender las máquinas para no hacer ese consumo de energía. Al renovarlo va a ser mucho más rápido. Sus funciones de seguridad están mucho más avanzadas. Tienen su antivirus, o sea, ustedes sabían que con Windows 10 ustedes no necesitan un antivirus adicional, tiene un Windows Defender. Un Windows Defender es totalmente gratuito y es muy bueno. Es un antivirus muy bueno. Muy seguramente pues en las empresas sí se necesitará algún antivirus adicional por temas de administración, pero pues Windows Defender es un antivirus realmente bueno. Aprovecha las impresionantes características de Windows 10, trae características como un explorador adicional, Microsoft le llama el Windows Edge, no ha terminado Internet Explorer, también se sigue continuando con Internet Explorer, pero ahora viene el Edge, donde incluso yo puedo con Edge llegar a editar algunas páginas de Internet. Por ejemplo, tengo la página de Internet abierta y puedo llegar a empezar a subrayar algún tema de texto o algún tema de información que esté dentro de la página, lo puedo llegar a hacer, a colorear, a dibujar algo dentro de la misma página de internet como si fuera un Paint. Entonces eso es algo muy bueno que nos sirve incluso para cuando queremos hacer un subrayado de una vez y pasarle una presentación a algún tema, es ideal. Y es totalmente compatible hoy en día con todos los dispositivos de tableta, optimizado para pantalla, optimizado para teclado. O sea, es de verdad bastante interesante llegar a probar y los invito a que puedan llegar a probar Windows 10. Les doy unos anexos. Si ustedes necesitan saber, de pronto tienen algunas otras dudas de otros productos de Microsoft, aparte de los que hablamos de SQL, Windows Server y Windows 10, que también les brindo el vínculo de las actualizaciones. Pueden ver acá en esta página de Microsoft, support.microsoft.com/s-gp/liveselect/s. Me da prácticamente el ciclo de vida de soporte de todos los productos de Microsoft. Entonces, aquí ustedes van a poder entrar a revisar algún tema de información. Tienen información de SQL Server 2014 adicional, de Windows Server, de Windows 10, de las características, y pues les comparto también el vínculo de controles empresariales, donde pues, nos pueden contactar en caso de cualquier duda. De todas formas, también en estos son mis datos, perdón. Ustedes me pueden escribir en el correo en cualquier momento y pues podemos llegar a trabajar algún tipo de inquietud adicional que puedan llegar a tener. Quiero saber si aquí por el sondeo hay algunas preguntas Sí, Juan, adicionales. por interno hay unas preguntas. Víctor nos pregunta, Magali, Víctor nos vuelve a preguntar, José, Oscar. Entonces, por favor, ¿tienes la vista de las preguntas o las leo? Sí, no, si quieres yo aquí las voy a leer igual para todos. ¿Hasta cuándo será gratis? Como les decía, hasta el 29 de julio del 2016 va a ser gratis. ¿Cómo soporto la licencia de Windows 10 si tengo cajas de 8? Esa es prácticamente la respuesta, Víctor.
tu soporte de la licencia de Windows 10 va a ser con tu licencia de Windows 8. Normalmente, si yo miro cuándo hiciste la actualización o cuándo pudiste hacer el proceso de actualización, se va a saber que fue antes del 29 de julio y que se hizo por medio de una actualización del soporte. En este momento va a ser con tu licencia de Windows 8. Ante una revisión de la DIAN como soporte del Departamento de Sistemas de la Legalidad y Licenciamiento, dentro de los términos y condiciones del update, ustedes si hay unos documentos que son los cédula de los sistemas operativos, si yo entro a los derechos de uso del producto, van a aparecer ese derecho donde me dice que esta actualización es gratuita por haber obtenido o por tener una licencia anterior de Windows 8. Importante, tener legalmente la licencia base. Windows 7, Windows 8, tener legalmente su COA, su factura de su versión anterior. En Windows 10, pues el soporte prácticamente va a ser el EULA o el contrato de licencia de usuario final, que es lo que significa en inglés, pues en español sería como CLUF CLUF, contrato de licencia de usuario final. Defender es compatible y no genera interbloqueos con otros antivirus como Intel. Pues muchas veces cuando yo instalo algún otro antivirus, muchas veces entran en conflicto. Eso sí pasa con cualquier antivirus. Y es recomendable llegar a desactivar, o muchas veces yo instalo un segundo antivirus sobre Defender, pues me bloquea muchas veces el Defender de una vez casi que automático, como que lo apaga para que funcione el que yo estoy instalando. Pero siempre es recomendable y es más por el rendimiento de la máquina, llegar a tener o no dejar conviviendo dos antivirus. Se tienen equipos licenciados con Windows 7, pero si los actualiza a Windows 10, ¿qué pasa con el licenciamiento? No pasa absolutamente nada. Ustedes tienen su licenciamiento en este momento en Windows 7, lo tienen o viene muy seguramente preinstalado con la máquina. Así va a seguir el licenciamiento. La actualización a Windows 10 no les va a afectar absolutamente nada y ustedes van a poder seguirlo utilizando. Como les decía anteriormente, el soporte va a ser su licencia de Windows 7 y el contrato de licencia de usuario final dirá que esa fue una versión de opción gratuita donde vendrá toda la información. Eso está dentro de los contratos, normalmente anteriormente se sacaba desde el ejecutar como eula.txt, pues quedaré por validarles en Windows 10 cómo estamos sacando ese EULA. Pero eso como prácticamente cuando yo le acepto términos y condiciones, ahí es donde aparece los derechos del Windows 10. La compatibilidad de Windows 10 con drivers y controladores de hardware es fiable. Pues te lo digo con mi experiencia propia, Oscar, sí, es muy fiable. Hasta ahora mouse, impresoras inalámbricas, impresoras de red, impresoras de bueno, otros dispositivos, teléfonos incluso, de todo, Nokia, Windows Phone, todo prácticamente hoy en día ha estado funcionando. No he visto hasta ahora algún problema que no se haya ya recuperado después de 7, 8 meses, que se haya podido. Hasta ahora está totalmente fiable muchas de las características. Debo adquirir licencias de Windows 10 a pesar que tengo licenciado Windows 7. Bueno, si lo hablamos a la manera corporativa, vos tienes licencia de Windows 7. Bueno, no sé si la pregunta, José, va más a la actualización gratuita. O sea, no tenés que luego licenciar Windows 10. Tú con Windows 7 lo pasas gratuito a Windows 10 y no pasa nada. ¿Qué va a pasar después del 29 de julio? Si tienes Windows 7 licenciado, no tienes software assurance y quieres Windows 10, tienes que comprar la licencia de Windows 10. ¿Por qué cuando deshabilitamos las actualizaciones de Windows 10, estas se reactivan automáticamente y son tan demoradas en instalarse? Bueno, no, es raro, podríamos Jason revisarlo técnicamente, podríamos revisarlo incluso con Microsoft, con los sponsors de Microsoft de Windows. Si quieres, Jason, voy a tomar tu pregunta y pues Henry, si tú me ayudas a tomar los datos de poder revisar técnicamente eso en algún foro porque pues no debería pasar que se reactiven automáticamente. Si realizo actualización y no me funciona, ¿puedo regresar a Windows 7 u 8 y más adelante puede volver a instalar a Windows 10? Sí. José Juan, sí es posible. Yo puedo instalar Windows 10, eso va a crear un punto de restauración, me puedo volver después a 8 o a 7 sin ningún problema. Incluso dentro de la página de actualización gratuita Windows 10 yo puedo sacar un backup por USB o por disco para volver a instalar posteriormente.
Víctor, cuando yo instalo SQL Server, se instalan unas herramientas de VI llamadas Visual Studio. ¿Necesito licencias de Visual Studio o es un paquete gratuito? No, es un paquete gratuito. Lo que viene instalado con SQL Server, esas herramientas de Visual que vienen allí con SQL Server, no se necesita licenciar por aparte. Ya viene incluido con la licencia, es como un componente de SQL Server. Esto porque algunos programas específicos no son compatibles aún con versiones de Windows posterior. Bueno, ok, eso sí es cierto. Jorge Abuelo, es totalmente cierto. Hay muchos fabricantes que todavía están en la carrera de, venga, actualicémonos para que funcione Windows 10. Pero eso es un proceso que están haciendo muchos fabricantes. Edison, si compro un equipo con Linux y luego compro la licencia de Windows 7, ¿me puedo actualizar a Windows 10 teniendo en cuenta que compré una caja de licencias Windows 7? Sí, lo puedes hacer. La licencia base de Windows 7 te lo permite. He tenido problemas con el menú inicio con varios equipos. Aparece error crítico en el menú inicio. ¿Cómo corrijo ese error? Bueno, Alexander, igual, técnicamente me llevo el problema. Tendría que saber exactamente el error, el pantallazo o un código de error que puede llegar a pasar. ¿Me sigue con la licencia de gratis 10? Sí. Una vez actualizas a Windows 10, ya te quedas con Windows 10 gratuito. O sea, ya es tuyo. No, antes, si se actualizas antes del 29 de julio, ya tu licencia de Windows 10 es gratis, Microsoft después no te va a cobrar. Ok, Jason, sí. Ok. Joana Carolina nos brinda una experiencia que tuvo problemas en tabletas con Windows 8.1 para actualizar a Windows 10, no le dejó, tuvo errores de instalación. Muchas veces estos errores de instalación, Joana, pasa es porque Windows 8 todavía tenía problemas, bueno, puede llegar a pasar, puede ser otra cosa igual, pero muchos de estos errores eran más eh, porque Windows 8 tenía pendiente algún tipo de actualización. Entonces, cuando Windows 10 entraba en la actualización automática, podía crear conflictos. La recomendación es primero actualicen todo lo que tengan pendiente de su sistema Windows 7, Windows 8, y ahí sí hagan la actualización a Windows 10 para que no haya ningún problema de instalación. Si se compra licencia de Windows 10, ¿cubre la instalación de una versión anterior o solo sirve para Windows 10? Esto aplica solamente en si yo compro Windows 10 en una edición profesional y si la licencia que yo compro de Windows 10 es OE. Buenos días, ¿ya me están escuchando? Creo que tenemos más problemas sí, tenemos problemas con la red de Juan Pablo. Entonces, si quieres vamos a atender. Si quieren vamos a atender, pues les voy a ir explicando. Algunas personas nos han preguntado de cómo pueden acceder a la información, al webinar, a la grabación, a la presentación. Yo les voy a ir explicando mientras Juan Pablo puede restablecer la conexión. Creo que hay un error y pues las preguntas que se nos queden, digamos que en el tintero, serán contestadas directamente pues a las personas que nos hayan hecho las preguntas. Por ahí vemos que Jason Páez, Joana Carolina, hay muchas personas. Juan, ¿ya pudimos restablecer la conexión? Sí, ya me puede restablecer. Un Listo. problema con... Yo les estaba comentando que pues vamos a contestar unas preguntas más y las que se nos queden en el tintero serán contestadas directamente a las personas pues que nos hayan hecho las preguntas. Y pues para nada, nada, será recordarles cómo es que pueden acceder a la grabación, al material, a los links y todo este tema. Entonces, Juan, por favor, selecciona las preguntas que creas convenientes y para ya empezar a cerrar la sesión. Sí, claro que sí. Termino de responder la pregunta a Landy, que simplemente cuando actualizo el equipo de Windows 10 y por alguna razón de formatear la máquina Windows 10 o a la versión anterior, lo puedes hacer como quieras, o al mismo Windows 10 o a la versión anterior. No hay ningún problema. Recuerda que como te decía, como les decía, pueden hacer el backup en un disco o en una memoria USB, pueden hacer la restauración. Entonces es posible hacerlo. Al tener inconvenientes con los drivers de red de Ethernet al instalar Windows 10 se debe a la actualización. Pues nos tocará revisar el fabricante del hardware
de la tarjeta de Ethernet, a ver si es que hay algún problema de pronto ellos en la actualización y toca entrar a revisarlo. Es posible que llegue a serlo. ¿Requiere alguna clave o código? No, no requiere ninguna clave o código, simplemente una vez entre al proceso de instalación, hace una activación normal y ya. Bueno, no veo más preguntas, pues como decía Henry, cualquier pregunta adicional me la pueden hacer a mi correo electrónico, me la pueden hacer directamente a controles empresariales. Nos pide Víctor que les enviemos el soporte de la misma. Henry, creo que nos vas a ayudar con esto, miren de pronto la presentación, Sí. incluso el audio de este proceso. Yo les agradezco inmensamente por la participación y una participación muy activa en este webinar. Y pues igual, cualquier duda que necesiten, en Controles Empresariales estamos para ayudarles a las necesidades de su negocio. Bueno, gracias Juan Pablo por la conversación de hoy y para todos nuestros asistentes esperamos pues, que el webinar, que la conversación virtual haya sido de su agrado, hayan podido pues, clarificar las dudas que tenían. Igual estamos para servirles desde Controles Empresariales con todo nuestro equipo especializado en todo lo que es licenciamiento. Juan Pablo está, digamos que a la cabeza de todos estos temas. Nos pueden escribir al correo de Juan Pablo Corredor o a mercadeo@coen.com. Cualquiera de los dos será una vía viable para llegar a servirles a ustedes y para que podamos ayudarles. Y les recuerdo cómo es la dinámica de, pues para poder adquirir la grabación. Normalmente nosotros cogemos la grabación, le hacemos algunas ediciones y la montamos en nuestra página de YouTube, en nuestra cuenta de YouTube. Allí pueden encontrar unas que se editaron el año pasado, también con la misma temática, con los mismos objetivos, que era informar y hacer presencia y servirles a las personas. Este año ya llevamos 5, nos faltan 5 en diferentes temas, de lo que se brinda desde controles empresariales, que vienen con soluciones de HP, HP Inc. y HP Enterprise, viene con otros temas de seguridad para todo tipo de empresa. Entonces, en la encuesta de satisfacción, como les recuerdo, es nuestro medio para compartirles la presentación como tal, la PPT, a las personas. Y pues en la presentación estaban los links. Por otro lado, muchas gracias y les recuerdo, si tienen alguna duda, alguna pregunta que crean que nosotros podemos ayudarle, aquí estamos para servirles. No sé si Juan Pablo quiera hacer otra aclaración o alguien tenga una duda ultimita ahí como para cerrar, o ya se sienten muy conformes con lo que hemos realizado el día de hoy. Bueno. No, por mi parte no, Henry, pues muchas gracias a todos. Igual nuevamente decirles muchas gracias y que pues cualquier duda adicional nos la hagan saber. Estaremos incluso visitándolos si ustedes lo creen así necesario y revisar pues muchas cosas de su infraestructura que podemos incluso pues con sociedad y con el apoyo de controles empresariales poderlos ayudarles a mejorar y a optimizar bastante. Bueno, creo que la última pregunta nos salió del tintero, que si se arma un equipo que se licencia, ¿se debe comprar? No sé si ya la respondimos esta pregunta, Juan. Si se arma un equipo que licencia, ¿se debe comprar? Caja o en su efecto un kit de legalización. Listo. Bueno, entonces al terminar y al cerrar esta sesión, se les abrirá en su navegador predeterminado la encuesta de satisfacción. Esperamos que esta sea diligenciada para saber a quiénes les enviaremos el certificado y la presentación como tal. Bueno, muchas gracias. Esperamos que esto haya sido de su total agrado y que hayan sentido que les aporta a su empresa y a ustedes. Muchas gracias a los asistentes, muchas gracias Juan y hasta una próxima ocasión.